Si recordáis, en la unidad anterior hablamos de los géneros literarios, los tenéis aquí en la unidad 1, y hablamos del género épico narrativo, simplemente lo repasamos porque es el género que se estudia en primero. Después hablamos del género dramático teatral, que es el género al que pertenece la obra de teatro que tenéis que leer en este cuatrimestre, que es La Dama del Alba. Y ahora nos queda por hablar del género lírico. Aquí tenéis un resumen de cuáles son las características fundamentales del género lírico y ahora vamos a ir viéndolas de una forma un poquito más detallada. Muchas veces se dice que el género lírico sería aquel que se refiere a la poesía. Por tanto, estaría formado por el conjunto de obras de naturaleza poética, de intención poética, que tienen unos rasgos más o menos comunes que serían, por una parte, la subjetividad de la voz, el que cuenta algo, normalmente lo que expresa son sus sentimientos. La escritura normalmente utiliza el verso, y utiliza el verso ¿para qué? Para expresar emociones, ideas y, como os he dicho, sentimientos, básicamente. Y esa escritura en verso, que se utiliza para expresar emociones, ideas y sentimientos, usa también las llamadas figuras retóricas o recursos estilísticos que veremos en el tema siguiente. En este tema no, en este tema nos centraremos en el género lírico y nos centraremos en el verso. Bueno, aquí tenéis también un vídeo muy cortito del canal este que me gusta mucho, de Reo de Nocturnidad, donde explica las características fundamentales del género lírico en muy poquitos minutos. Os aconsejo que le echéis un vistazo. ¿Por qué se llama el género lírico? Porque originalmente la lírica era el género escrito para ser cantado y acompañado de música, por lo general con instrumentos como la lira, que era una especie de arpa pequeñita, y de ahí deriva su nombre, de lira, lírica. Y si os fijáis, por ejemplo, en inglés, las letras de las canciones se llaman lyrics, y viene justamente de este origen, del origen de que en principio el género lírico está ligado a un recitado en voz alta, que más que recitado, lo que es una especie de recital, porque se acompañaba de música. Lamentablemente no hay ninguna grabación de la antigua Grecia ni de la antigua Roma que nos demuestre cómo era ese recitado cantado del género lírico, pero sabemos por testimonios que era así. Hay pinturas y hay cerámicas donde aparecen esas escenas, y hay textos también donde se describe que era así como se recitaba el género lírico. El género lírico, como muchos de los productos culturales que nosotros hoy en día tenemos, son de origen griego. Entre los siglos 7 y V antes de Cristo, seguro que hubo lírica. Lo que pasa es que para encontrar los nombres de los primeros y de las primeras autoras y autores de poesía lírica, tenemos que irnos un poquito a esa época, es decir, hace entre 2700 y 2500 años. Lo que es seguro es que antes hubo algún tipo de poesía popular, porque incluso en culturas hoy en día que no tienen escritura hay poesía. Pensad, por ejemplo, en Mallorca, las glosas. Las glosas originalmente eran poemas que se recitaban y que no se recogían por escrito. Pensad, por ejemplo, en las canciones de Navidad, los villancicos, etc. Eran poemillas que se cantaban o que se recitaban, y que originalmente pertenecían al pueblo, que no se sabía quién los había escrito, que eran anónimos. Como os decía, para encontrar a los primeros autores de la antigua Grecia, tenemos nombres como Alceo, que era un poeta, como Anacreonte, otro poeta, y como Safo, que era una poetisa que además vivía en la isla de Lesbos, de ahí viene luego la palabra lesbiana, etc., y que tienen poemas, es decir, tienen textos líricos en los que expresan sentimientos amorosos, entre otros. Cuando en la antigua Grecia se habla de género lírico, se hace para distinguirse del género épico o narrativo. El género épico o narrativo también
era un género que se recitaba en voz alta, porque pensad que en aquella época poquísima gente sabía leer y escribir. ¿Qué diferencia había entonces entre el género lírico y el género épico o narrativo si los dos se recitaban en voz alta y si muchas veces iban acompañados de instrumentos musicales? Pues básicamente que el género épico narrativo tenía un narrador, era una historia, se contaba algo que le había pasado a alguien, a unos personajes, lo contaba un narrador en un espacio y en un tiempo determinado y normalmente con un planteamiento, un desarrollo y una conclusión. Mientras que el género lírico pues serían poemas de amor, por ejemplo. Ahí está la diferencia entre uno y otro. En el género lírico, ya os lo he insistido, una de las características fundamentales es la subjetividad. En el género lírico no vamos a hablar de narradores, sino que vamos a hablar de voz poética o yo poético, que es el que desde su experiencia y perspectiva del mundo y de la realidad compone ese texto, ese poema. Por tanto, ya os he dicho, la primera característica es que es subjetivo. La segunda característica es que está escrita en verso. Esto que tenéis aquí no es verso, esto que tenéis aquí es prosa, que es la forma natural de leer y de escribir. Pero si yo digo, hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, eso está escrito en verso, no sigue toda la línea, toda la caja de la página, tiene un ritmo, tiene una medida, tiene una rima, entonces tiene unas características diferentes de la prosa. También es verdad que hay prosa poética, pero ahora no me voy a meter en eso de momento. La lírica, ya os lo he dicho, era originalmente cantada, pero hoy en día también sigue siendo cantada. Hay muchas letras de canciones, de grupos, de cantautores, que tienen tanta calidad que se publican como si fueran libros de poemas. Y hay muchos cantantes que son compositores y que acaban escribiendo libros de poesía. Y el caso más paradigmático es el de Bob Dylan, el cantautor americano, que recibió hace pocos años el Premio Nobel de Literatura. No el Premio Nobel de Música, que no hay Premio Nobel de Música, el Premio Nobel de Literatura. ¿Y por qué lo recibió? Pues las letras de sus canciones. Como os he dicho, el género lírico no es narrativo, no cuenta la historia de algo que le haya pasado a alguien en un lugar determinado y en un tiempo concreto, y emplea las figuras retóricas o los recursos literarios que vamos a ver en el siguiente tema. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Hay otras obras líricas que rompen con ese paradigma tradicional de la diferencia entre la prosa, que sería esto, y el verso, que es lo que os he explicado antes. El verso libre. Hay poemas que están escritos en verso libre, que serían, por ejemplo, algunos poetas de la generación del 27, en general a partir de principios del siglo XX se empieza a escribir un tipo de poesía en la que no hay medida, muchas veces no hay rima y el ritmo se consigue con la repetición de palabras determinadas. Mirad, por ejemplo, no sé, este poema de Vicente Aleixandre, que tenéis aquí. Si veis este poema, vais a ver, se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, sangre donde, se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Si midierais, veríais que los versos no tienen la misma medida. Fijaos aquí, 1, 2, 3, 4 sílabas. Aquí este es mucho más largo, este es más corto. Si os fijarais, veríais también que no hay rima. Al final de la última vocal tónica no coinciden las vocales y las consonantes y mucho menos las vocales solas. Entonces, ¿esto es poesía? Sí. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue con este ritmo, por ejemplo, se querían, se querían, se querían, caricia, seda, mano, luna que llega y toca. ¿Veis? Hay un ritmo particular, pero no hay ni rima ni medida. A esto se lo conoce como verso libre. ¿Qué es la prosa poética? La prosa poética es un tipo de escrito que tiene cualidades poéticas, es decir, es lírico, expresa sentimientos, utiliza muchísimos recursos literarios, predomina la subjetividad, pero no está escrito en verso. Si vais a leer, por ejemplo, Platero y yo, que es el libro más famoso de Juan Ramón Jiménez, que fue galardonado con un premio Nobel de Literatura en 1956, vais a ver un ejemplo de prosa poética. Yo no me voy a meter en eso ni os lo voy a preguntar. Con que distingáis el verso ya me vale. Y después también hay poesía narrativa, pero veis, es narrativa, ya no es lírica, es poesía narrativa. Además de todo eso, os he puesto aquí
dos formas de escribir versos que a mí me gustan particularmente. El caligrama, que es propio también de la década de 1920 y que está ligado a una vanguardia que se llamaba el cubismo, y que es dibujar con los versos una figura referente a la temática del escrito. Fijaos, por ejemplo, esta es la Torre Eiffel y veis aquí que habla de París. Entonces es dibujar con los versos, no colocarlos de la otra manera, sino colocarlos para dibujar esto. O, por ejemplo, un paso más allá de la poesía más contemporánea es el poema visual. Joan Brossa, que era un autor catalán, era un genio en esto de los poemas visuales. Aquí ya no solamente es que se dibuje con los versos, sino que ya tenemos una forma que no es de letras, un dibujo, en este caso una llave, y aquí el alfabeto como las letras, como la lectura, nos abre todas las puertas. Son muy interesantes los poemas visuales también. ¿Qué elementos tiene el género lírico? Bueno, el poema, que sería la composición lírica en sí, el texto, todo esto sería el poema. Después tendríamos el verso, que sería, digamos, la línea del poema. Aquí, si os fijáis, un verso, si lo veis, este poema está compuesto por, aquí hay 5, 4, 4, 4, pues eso, tantas líneas, tantos versos como líneas tiene el poema. ¿Qué es la estrofa? La estrofa sería un conjunto de versos que estaría separado por doble espacio en la escritura. Si un verso es una línea, la estrofa vendría a ser como un párrafo, pero cuidado, no utilicéis la palabra párrafo, utilizad la palabra estrofa. En el caso de este poema tenéis una estrofa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estrofas. Y si os fijáis, todas las estrofas están formadas por 4 versos, excepto la primera y la última, que están formadas por 5 versos. ¿Es casualidad? En absoluto. El poeta lo ha querido así. Y lo han medido muy bien. Entonces, fijaos, todo esto que tenéis aquí sería el poema, la poesía sería el género. Todo esto sería un poema, un texto sería un poema, una línea sería un verso y un párrafo, para entendernos, sería una estrofa. Después, la métrica. A esto le dedicaremos más clases. La métrica es la medida. Voy contando las sílabas que tiene cada verso y eso me da una medida determinada. Y ya veréis, porque en el caso de que los versos acaben en palabra aguda se suma una, en esdrújula se resta una sílaba. Por eso digo que las sílabas poéticas, hay sinalefas también, no son exactamente las mismas que las sílabas gramaticales. El ritmo es el efecto sonoro reiterativo y eso se consigue, por ejemplo, aquí como repitiendo diferentes estructuras o, por ejemplo, en otros poemas. Por ejemplo, Rubén Darío consigue el ritmo poniendo sílabas átonas y tónicas. Átona, tónica, átona, tónica. Es algo formidable que vio la vieja raza. Robusto tronco de árbol a hombro de un campeón. Si allí fuerais mirando, veríais que tenéis sílaba átona, tónica, átona, tónica, átona, tónica, y eso consigue un ritmo muy determinado. Ya suenan los claros clarines. Esto Rubén Darío, que es un poeta de finales del 19, principios del 20, era un genio a la hora de hacer este tipo de cosas. Y luego la rima, que sería la repetición de sonidos en la última palabra de cada verso y en concreto a partir de la última sílaba tónica. Pero repito, a esto nos dedicaremos más tarde. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de un poema completo, en este caso el poema Paz, de una autora argentina, de Alfonsina Storni, 2 estrofas, 8 versos. Y después, ¿cómo ha ido evolucionando la lírica? La lírica, como os he dicho, está presente en toda la historia de la humanidad. Desde que tenemos uso de palabra, nos hemos cantado canciones y nos hemos recitado poemas, esto es seguro. En la antigüedad, la lírica se utilizaba a menudo en contextos religiosos o rituales, también en ocasiones festivas, para celebrar victorias militares. Después se fue desarrollando. En la Edad Media vamos a encontrar con muchos textos sobre la religión, fundamentalmente, pero después, en el caso de la lírica popular, sobre la vida cotidiana. Hay canciones de siega, por ejemplo, de ir a segar al campo, de ir a trabajar al campo. Y a partir del Renacimiento y del Barroco nos vamos a encontrar con la lírica culta, que debe mucho a la lírica antigua, griega y romana. Actualmente la poesía es un género muy vivo y dinámico. Sigue habiendo cambios,
y de hecho podemos considerar que muchos textos, por ejemplo, de cantantes de rap son lírica y, como os he dicho, también de cantautores como por ejemplo Bob Dylan.